Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un video más del profesor Miguel Palma en el que hoy aprenderás todo lo relacionado con el campo eléctrico. El campo eléctrico es un espacio físico que rodea una carga en el cual se puede percibir la presencia de fuerza eléctrica. Este campo eléctrico puede calcularse a partir de estas dos fórmulas. La primera de ellas es utilizable cuando conoces la fuerza eléctrica que se está generando. Y la segunda es cuando no conoces esa fuerza, sin embargo conoces la distancia a la que tú deseas calcular ese campo eléctrico partiendo de la carga que lo está generando. Cabe mencionar que en ambas fórmulas va a ser necesario conocer el valor de la carga, mismo que deberá ser expresado en coulombs. Si en uno de tus ejercicios ese valor está en microcoulombs, en nanocoulombs o en algún otro prefijo, lo primero que deberás de realizar es eliminar esos prefijos y dejar el valor de esa carga expresado en coulombs. Por otra parte, así como puedes apreciar aquí, las unidades del campo eléctrico son los newtons sobre coulomb. Y para que eso se logre, debemos de expresar nuestras unidades de fuerza en newtons, las unidades de la carga en coulombs, como ya lo platicamos previamente, y las unidades de la distancia entre la carga y el punto en el que nosotros deseamos calcular ese campo eléctrico deben de estar en metros. Por último, en esta fórmula alcanzamos a apreciar la letra K, misma que nos está representando a la constante de proporcionalidad. Y como su propio nombre lo dice, es un dato constante que no cambia y su valor es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Pues bien, ahora que ya hemos visto las fórmulas, vamos a resolver este ejercicio. Calcula la magnitud del campo eléctrico a una distancia de 3 centímetros de una carga de menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Cabe mencionar que si este texto lo trasladamos a una imagen, sería algo similar a esto que estás observando aquí en tu pantalla, debido a que aquí tenemos una carga negativa que es de 10 microcoulombs, lo que es equivalente a menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Como primer parte de la solución de este ejercicio, vamos a anotar todos los datos con los que contemos, iniciando con nuestra incógnita que sería la magnitud del campo eléctrico, misma que ya sabemos que se simboliza con una letra E mayúscula. Adicionalmente, aquí en este enunciado se nos indica que la distancia de la carga al punto en el que nosotros deseamos conocer el campo eléctrico es de 3 centímetros. Así que este dato también lo vamos a apuntar simbolizándolo con la letra R minúscula. Por último, tenemos el valor de la carga, que en este caso sería de menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs, o bien una carga negativa de 10 microcoulombs. Vamos a considerar este que no contiene prefijos. Ahora que ya hemos recabado todos los datos, te voy a poner aquí las dos fórmulas que puedes utilizar para que vayas detectando cuál de ellas es aplicable para solucionar este ejercicio. Como ya hemos platicado previamente, en la primera de ellas requerimos de la fuerza eléctrica y del valor de la carga. Como aquí no tenemos el valor de esa fuerza eléctrica que está generando esta carga, vamos a descartar esta fórmula. Por lo que pasaríamos a esta segunda y aquí nos indican que debemos de sustituir el valor de la constante de proporcionalidad. Luego vamos a multiplicar eso por el valor absoluto de la carga, dato que ya tenemos. Y por último, eso lo vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia que separa al punto con la carga. Como ya identificamos qué fórmula vamos a utilizar, vamos a pasar a la sustitución de nuestros valores. Así que el primero de los datos que sustituiremos será el valor de K. Ya quedamos que es la constante de proporcionalidad y tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Si seguimos la fórmula, nos dice que eso lo vamos a multiplicar por el valor absoluto de la carga, que sería menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. El último de los datos que vamos a sustituir sería la distancia al cuadrado, pero hay que recordar algo muy importante. Esta distancia debe estar expresada en metros y como aquí nos la indican en centímetros, tendremos que hacer un cambio de unidades. Recuerda que para cambiar de centímetros a metros, lo único que tenemos que hacer es dividir este dato de centímetros entre 100 y ya nos quedará nuestro valor en metros. Ya con este dato expresado en metros lo vamos a sustituir, no olvidando que debe estar al cuadrado. Por último, ya para encontrar la solución de este ejercicio,
vamos a realizar las operaciones correspondientes tomando en cuenta el orden jerárquico de las operaciones, mismo que nos dice que lo primero que debemos de hacer es la potenciación. Así que vamos a elevar este 0.03 al cuadrado y también sus unidades. Una vez realizada esta potenciación, vamos ahora a realizar la multiplicación correspondiente. Pero sí debemos de tomar en cuenta que como aquí este valor de la carga debe de ser el valor absoluto, recuerda que ahí, independientemente de que aquí el dato esté de forma negativa, al hablar del valor absoluto, quiere decir que no vamos a tomar en cuenta ese signo. O en otras palabras, que el resultado que nos dé en el numerador siempre será un valor positivo. Así que vamos a multiplicar 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6, lo que nos da 90,000. Por último, vamos a realizar esta multiplicación de unidades que sería Newton por metro cuadrado por Coulomb y entre Coulomb al cuadrado. Es importante que notes que aquí tenemos Coulomb al cuadrado y eso se estaría multiplicando por Coulomb. Así que este Coulomb se puede eliminar con uno de los dos Coulombs que se estarían multiplicando aquí en este Coulomb al cuadrado. De modo que nos quedaría Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Finalmente, como ya tenemos el resultado de nuestro numerador y de nuestro denominador, vamos a realizar la división. Vamos a dividir 90,000 entre 0.0009 y luego vamos a dividir las unidades. Como aquí tenemos metros cuadrados en la parte del numerador y metros cuadrados en el denominador, se pueden eliminar, quedándonos como unidades los newtons sobre coulombs, que tal cual esas son las unidades que debe de contener el campo eléctrico. Así que con esto ya podemos dar por concluido este ejercicio. Te agradezco mucho por tu atención y estaré esperándote en el próximo video que estaré publicando para ti. Que sigas teniendo un excelente día.